El único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Me sentaste a tu mesa, me saciaste en amor, me has dado conocimiento, yo tengo todo el poder. En mi vida puedo tener retos, yo resuelvo cualquier situación. Me diste el arma perfecta, es la sabiduría de Dios, la ciencia del evangelio y su multiforme sabiduría. Me enseñó que este velo, este barro solo sirve para engañar. Abba, Padre, porque somos primicias tuyas, papito, te amamos. Soy un espíritu perfecto, estoy limpio, estoy completo. De mí echaste el cuerpo carnal, vestido de nuevo hombre. Nadie de mi carrera, nadie de mi carrera no me puede sacar. Me diste el arma perfecta, la sabiduría de Dios, la ciencia del evangelio y su multiforme sabiduría. Me enseñó que este velo, este barro solo sirve para engañar. Abba, Padre, bendecidos. Padre, bendecidos. Un gusto más, papi, darte las gracias por todo lo que tú nos has dado. Siempre estás presente, mi Señor. Eres vida, eres amor, el poder que tu evangelio iluminó los ojos de mi entendimiento. Pude ver en el plano espiritual tu propósito, que en verdad tus hijos reinen en vida. Día a día renovando nuestra mente, y en nuestra vida tú, mi Dios, estás presente. Oh sí, mi Señor, hoy te quiero agradecer. Tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo, entendiendo que todo es por la fe y no por lo que se ve, con sabiduría perfeccionando así mi vida. Gracias, siempre, papi, siempre las gracias yo te doy. Gracias, siempre las gracias yo te doy. Día a día renovando nuestra mente, y en nuestra vida tú,
mi Dios estás presente. Mi Señor, hoy te quiero agradecer. Tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo. Entendiendo que todo es por la fe y no por lo que se ve. Con sabiduría perfeccionando así mi vida. Mi Señor, hoy te quiero agradecer. Tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo. Entendiendo que todo es por la fe y no por lo que se ve. Con sabiduría perfeccionando así mi vida. Gracias. Siempre las gracias yo te doy. Gracias. Siempre las gracias yo te doy. ¡Abba, Padre! Hoy tu iglesia edificada tiene un solo fundamento, el evangelio eterno que nuestra mente transformó. Sus sólidas bases Pablo las constituyó. José Luis edificó, Dios mismo me lo explicó. Alumbrado y reequipado, reino en vida por su amor. Todas las riquezas del pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas de pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Hoy su iglesia edificada tiene un solo fundamento, el evangelio eterno que nuestra mente transformó. Sus sólidas bases Pablo las constituyó. José Luis edificó, Dios mismo me lo explicó. Alumbrado y equipado, reino y vida por su amor. Todas las riquezas de pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas de pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Abba, Padre. Abba, Padre. Sí. Bendecidos dioses. Qué rico estar con los escogidos, las primicias, los que Dios predestinó de antemano para gloria, para este tiempo precioso. Fíjese, usted ya se puso a pensar, bendecido, ¿cómo va a retroceder Dios? Solo tenemos que caminar y cada gloria, como dijo él que era, nosotros vamos ¿de qué? De gloria en gloria. O sea, nosotros tenemos que caminar hoy con esta gloria que papi nos está dando, a la que nos está llevando. Hoy hay cosas bien lindas, gloriosas. Oí algunos comentarios, a veces que de alguien que no entendió, o buenos o malos de lo que estamos hablando. Pero eso es bien importante porque se recuerda que papi cuando daba un tema, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué causaba en nosotros? A veces shock. Y después que todo venía solucionándose en su mente y todo quedaba tan clarito, ¿verdad que sí? Y por eso hoy yo quiero que oiga bien claritos. ¿Cuántos se recuerdan
el tema para la presentación de papi de el miércoles. Se llamaba El fin de la gracia. ¿Sí o no? Muy bien, pues el clip hoy es pequeñito, pero ya va a ver usted para quién era la gracia. Dicho por Dios mismo, José Luis de Jesús. Entonces yo quiero que le ponga atención. Cuando lo pongamos, que todos estemos sentaditos, porque como es pequeñito, entonces que tenga volumen y todo ya clarito, ¿verdad? Y mientras saludamos a todos los dioses en las naciones, ¿verdad? Que nos están viendo a través del video, y a todos los que nos quisieran ver y a todos los que no nos quieren ver. Porque de que todos están viendo, todos están viendo. Si nadie tiene otra cosa. Nadie tiene lo que se está dando. Entonces, aunque no quieran, lo ven. ¿Se va? Así es que vamos a sentarnos todos y entonces lo ponemos clarito así. Sí, hay ciertas características que van a anular las obras de la carne, porque la gracia de Dios es la ciencia, para la parte humana nuestra. Entonces, gracia, cuando tú la entiendes y la pones en práctica, va a anular muchas obras de la carne en ti que te van a hacer daño. Porque la gracia no se ha revelado en sus corazones, por lo tanto no han sido formados. Son fenómenos en la iglesia, fenómenos de la sociedad que no han cambiado. Porque, mira, en una iglesia donde se predica el evangelio, Dios te trae ahí y te mete como en un horno y comienza a sacar la medida. Y tú sabes todas las cosas que tú traes de tu familia, de tu país, todas esas contaminaciones que vienen contigo. Eso hay que quitártelo, mi amor. Y eso hay que quitártelo a la buena o a la mala, pero te lo vamos a quitar. Fíjese que el tema que está dando papi ahí se llama la gracia que hay que dejar, dijimos nosotros, la gracia. Dice que la gracia es la ciencia para tratar ¿con quién? Con el ser humano. ¿Se da cuenta por qué tiene que terminar? O sea, es el fundamento. Y fue puesto el fundamento cuando nosotros estábamos en carne como humanos. Pero al él circuncidarse nos quitó a nosotros también. Que usted se quiera ver el cuerpo todavía, ese es el problema de usted. Pero que ahí dice que usted ya no lo tiene delante de él. O sea que cuando él lo mira sin carne. Entonces la gracia era para tratar ¿con quién? Con la carne. Entonces todos los que están oyendo esa gracia, pero quedándose ahí, ¿con quién están tratando? Con la carne. Y vuelven a decir, hermanos, hay que ya no hayan envidias en la congregación, o que ya no hayan críticas. ¿Con quién están tratando ahí? Con la carne. Usted aquí no va a oír eso, porque la carne ya no tenemos. Con lo que tiene puesto usted hace lo que usted quiere y usted maneja eso, porque es suyo, a usted se lo dieron. ¿Verdad? Nosotros tratamos ¿con qué? Con el Espíritu. Y entonces, si la gracia era para tratar con el ser humano, no puede ser lo mismo para tratar con el Espíritu. Qué precioso. Vamos a oírlo el domingo, ese mismo corte, porque como es al principio, él dice clarito, es para tratar con tus emociones, para tratar con eso, pero era el fundamento. ¿Verdad? Nosotros no estamos quitando eso, lo que estamos diciendo es que pasamos eso. Pasamos a la vida espiritual, ¿verdad? Así es de que, qué lindo, precioso, bendecidos allá en las naciones. Pues está clarito.
¿Cómo? ¿Usted lo entiende? Eso está clarito, eso está claritísimo, como que 2 y 2 son 4. Entonces la gracia, cuando papi estaba dando la gracia, se la estaba dando, estaba hablando cosas espirituales, pero tratando ¿a quién? A la carne. Muy bien. ¿Para qué? Para dejarnos lo que ahora tenemos. La gloria. Bien, vamos a sembrar. ¿Hay gozo de sembrar? ¿Cuántos tienen conocimiento aquí? Sí, perfecto. Hebreos en el capítulo 11, verso 7, si necesita un sobrecito, ahí lo puede solicitar. ¿Cuántos están en plena manifestación de lo que les pertenece por herencia? ¿Ah que sí? Yo estoy pero en otra gloria, bendecido. Y yo sé que ustedes también, ¿verdad? Pero yo tengo que confesar cómo yo me siento y cómo estoy. Pero estamos... Es que ya fue dado. Muy bien, dice Hebreos 11:7, por favor. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces fíjese, dice que Noé creyó, ¿sí o no? Se le dio la fe, ¿sí? Para creer. Y entonces él creyó y construye el arca. Y al construir el arca, ¿qué hizo? Condenó al mundo. ¿Por qué? Porque lo condenó ¿a qué? A que se ahogara. Porque si hubieran entrado, no se hubieran ahogado. Pero como él creyó, los demás tenían que entrar. Si no entraron, se ahogaron. Porque dice que no quedó ni uno solo. Bueno, y Jesús dijo que el Hijo del Hombre, los días del Hijo del Hombre serán como los días de Noé. O sea que de la misma manera. Entonces fíjese, nuestro Padre de la misma manera por la fe condenó ¿a quién? Al mundo, porque él creyó. Y entonces al creer, ¿qué hizo? Que si el que no creyó lo que él vino a decir, ¿qué pasó? Se condenó. Entonces, ¿de qué? De la salvación diaria, que era lo que él venía a dar, ¿verdad? Entonces, ahora fíjese, nosotros durante el tiempo que él condenó al mundo, sembramos por fe. ¿Usted sembró por fe? Y le habló a las cosas que no son como si fuesen, ¿sí o no? Todo ese tiempo le hablamos a las cosas y vimos la manifestación. Ahora terminó la fe. Y ahora ya no es por fe, sino porque ya lo recibimos. Entonces, ¿con cuánta más convicción ahora sembramos? Ya no por la fe, esperando recibir. No, porque ya lo recibimos. Ya llegó. Diga, ya llegó. Así es, dioses preciosos que nosotros sembramos con conocimiento y seguros que ya lo tenemos. No le hablamos a las cosas que no son como si fuesen. Le hablamos porque ya son. Abba, Padre, póngase de pie y démosle gracias a nuestro Padre que nos engendró, que nos enseñó, que nos educó en todo esto. Y por eso nosotros ahora podemos sembrar con gozo, con alegría, sabiendo que somos herederos de todas las riquezas y que la herencia ya fue dada. Porque el testador partió para dejarnos ¿qué? La herencia. Así es que diga, yo tengo mi herencia. Y esa se manifiesta hoy. No por fe, sino porque es mía. Va, Padre, pase a sembrar y reciba sin límites. Descubierta la gloria del Señor, transformado
por las enseñanzas de nuestro Dios. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en mí, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Todo su reino está en mí. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad. Reinar en vida, por tu palabra confesar, agradeciendo tu gloriosa libertad, tu gloriosa libertad, tu gloriosa libertad. Abba, Padre. Muy bien, vamos a la presentación de nuestro Padre y Dios. Fíjese, vimos la vez anterior el fin de qué, de la gracia, ¿sí? Ya explicamos por qué tiene que haber el fin, pero reconocemos que mientras estuvimos aquí, eso nos llevó a qué, en lo que estamos ahora. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un solo fundamento y el fundamento está puesto, el cual es Jesucristo. Y fuimos edificados en ese fundamento, ¿sí? Ahí estamos correctos, nosotros no nos estamos saliendo de eso, sino que estamos viendo lo que ese fundamento produjo en nosotros ahora, que es bien diferente. Entonces hoy vamos a ver el principio, diga el principio y fin de la fe. Qué lindo tema. El principio y fin de la fe. Muy bien. Vamos a comenzar con Gálatas en el capítulo 3. Gálatas en el capítulo 3, verso 1 y 2. Son bastantes versículos hoy. ¿Por qué? ¿Se recuerda usted cuando papi comenzó? Y cuando él explicaba cada tema, se llevaba su tiempecito, ¿verdad? Después ya no, después poquitito. ¿Por qué? Porque ya estaba todo bien clarito. Entonces va a tener paciencita un poquito. Gálatas 3 en el capítulo 1 y 2. Voy a tratar de que sea rapidito. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Sigamos el otro verso. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces estamos hablando de lo que es el principio y el fin de la fe. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? El principio de la fe. Cuando la fe es por el oír. O sea que ¿cuándo comenzó la fe? Cuando comenzamos a oír. Eso es lo que vamos a ver. Aquí comenzó a predicar la fe. Sin embargo, usted puede notar ahí, ¿qué les está diciendo a los Gálatas? Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Por qué? Porque los Gálatas no entendieron ni jota de lo que Pablo les estaba diciendo. Si no ve que era primera vez
que se hablaba de la fe. ¿Sí? Entonces, los galasianos no entendieron. Muy bien, vamos a ir entonces, Gálatas capítulo 3, ahí mismo, versos 6 y 8. Capítulo 3, versos 6 y 8. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sigamos leyendo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sigamos leyendo el 8, por favor. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces fíjese, la fe venía como una forma de promesa. O sea, ¿qué es lo que le está hablando a Abraham Dios ahí? Le está dando una promesa, ¿sí? Que por la fe iban a ser benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, por la fe iban a recibir la promesa de la herencia. O sea, que la fe era importante, ¿para qué? Para recibir la promesa de la herencia. Sin embargo, dígame una cosa, ¿Abraham recibió la herencia? No fue, él lo que recibió, ¿qué fue? Sí, porque todavía faltaba que explicar la fe y había que llegar al final de la fe, ¿sí? Pero él no, él lo único que tuvo fue una promesa, y todos los que estaban en esa promesa eran hijos de él y eran los que iban a heredar. ¿Estamos ahí? Muy bien, perfecto. Por eso era que Abraham, que él llamaba las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Por fe. O sea, que él estaba poniendo en práctica la fe, él estaba llamando las cosas. O sea, soy rico, ¿verdad? Y entonces él las estaba llamando y llegaron muchas cosas, porque era la forma, por la fe, de recibir esas cosas, pero no era la herencia. ¿Sí? Porque, dígame usted, una herencia se recibe por fe. Por ejemplo, usted tiene una familia que es de un millonario, y usted por fe recibe la herencia. No, la recibe hasta que la da. La recibe cuando él ¿qué? Se la deja. Entonces la fe era el medio para llegar y recibir esa herencia. Muy bien. Por eso era que se recuerda que él creía en esperanza. Él vivía en ¿qué? En esperanza, contra esperanza, dice. De donde no miraba, él miraba. Estaba poniendo a funcionar una fe práctica que él tenía, porque él mismo no conocía la fe. Ahorita vamos a ver hasta cuándo se conoció la fe. Gálatas 3:14, Gálatas 3:14, 15, 16 y el 18. Dice: para que en Cristo Jesús, o sea que tenía que llegar Cristo Jesús. En Abraham ya había llegado Cristo Jesús, todavía no. Tenía que llegar Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces había una promesa. ¿Cuál era la promesa que había para los que llegaran? El Espíritu. ¿Sí? La promesa del Espíritu. Entonces, que por la fe recibiésemos la promesa. Muy bien, sigamos leyendo. Y eso, acuérdense, y eso era solo para un pueblo. No era para todos, era para un pueblo. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces dice: hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sigamos leyendo, por favor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces fíjese, la fe se le dio en forma de promesa a Abraham, ¿sí? En forma de promesa. Pero tenía que llegar ¿quién? Tenía que llegar Cristo
porque estaba en Cristo la promesa, era para él y su simiente. La simiente de Abraham era Cristo. Diga Cristo. Muy bien, sigamos leyendo. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Muy bien, mediante la promesa. Entonces, el Espíritu era el beneficio de la fe para recibir la herencia. Muy bien. Gálatas capítulo 3, verso 23 y 24. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Entonces, Abraham recibió una promesa, pero ¿existía la fe? No, él tenía una fe práctica que le había dado Dios para creer esa promesa, pero la fe no estaba, no había venido. Entonces dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a hacer ¿qué? O sea que, ¿de quién está hablando ahí? ¿Quién le reveló la fe a usted? José Luis de Jesús. Entonces fíjese cómo comienza. Entonces la fe, si la fe es por el oír, quiere decir que si no oía a José Luis de Jesús, usted estaba noqueado, usted no sabía nada ni entendía lo que era la fe. Por eso era que los galasianos, ¿acaso que entendieron lo que era la fe? No lo entendieron porque no había venido el que tenía que revelar la fe. O sea que la fe es algo que se revela, ¿sí? Y la gracia es algo que se revela. La gracia es el evangelio. Por eso es que es sinónimo. Gracia y fe es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces cuando nuestro Padre comienza a darnos el conocimiento de la fe, comenzamos a entender de qué se trataba la promesa, ¿verdad? Entonces la fe revelada dio paso al entendimiento de misterios. Entonces comenzamos a saber que estábamos bendecidos, ¿sí? Muy bien. Que éramos espíritus justos hechos perfectos, que estábamos completos, que éramos dioses, que estábamos sin mancha y sin arruga, que éramos ricos, que estábamos sanos. Sí, eso no se conocía. Eso era la fe. Eso era la fe. Y era la fe que actuó en nosotros y que actuó en el mundo, aunque no todos la oyeron, 40 años. Entonces, durante 40 años, esa fe comenzó a ser revelada. ¿Por quién? Por Dios mismo, por José Luis de Jesús, que era el que tenía. Si él no venía, la fe no podía ser revelada y no hubiera fe. Y nadie hubiera llegado al entendimiento de la promesa. Muy bien. Bueno, pero entonces viene cuando papi, en el final de sus días físicos, él dice, la gracia no es algo que se pueda pasar predicando mucho tiempo, como hicieron los religiosos, dice, porque la ley hasta la fecha se predica, la ley hasta la fecha, los religiosos la predican. Entonces dice, como hicieron los religiosos, la gracia o la fe, diga, es lo mismo. Tiene un principio, dijo papi, tiene un desarrollo y tiene un fin. Eso no lo dijimos nosotros. ¿Quién lo dijo? Dios mismo. La fe tiene un principio. ¿Vimos el principio ahí? ¿Sí? ¿Usted le quedó claro el principio de la fe? Hemos visto el desarrollo de la fe, cómo él comenzó a revelar los misterios. Entonces la fe tuvo un desarrollo y dijo, y tuvo un fin. Un fin. Si el fin de la fe no llega, no podemos alcanzar la promesa. Porque la promesa es el medio, por medio de la fe. La fe es la promesa para alcanzar la herencia. Entonces la fe es el medio. ¿Ya? Si no termina, no podemos alcanzar. Seguimos dando vueltas como el pueblo de Israel dando vueltas 40 años en el desierto. Nunca llegaron. ¿Por qué? Porque no terminó nunca la fe. La fe entonces tenía que terminar.
Y papi, de hecho, lo dijo. Él lo dijo. Hoy está la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza desaparecerá y la fe dejará de ser, dijo. Acuerda que eso no está escrito literalmente en la palabra, pero él lo dijo. Y él fue el que lo reveló. Entonces la fe tenía que dejar de ser. Muy bien. Por eso es que ahora nosotros no vivimos llamando las cosas que no son como si fuesen. Nosotros vivimos llamando las que son suyas, las que se le dieron. Su herencia. Muy bien, entonces vamos. Entonces al terminar la fe, la herencia está prometida y viene. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. ¿Cuál era la promesa de la fe? El Espíritu. ¿Sí? Muy bien. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo llegaba la fe? Oyendo el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de ¿qué? ¿Cuál era la promesa? El Espíritu. Y dice que usted oyendo el evangelio, o sea que ¿para qué sirvió todo el evangelio de papi? Para ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero oiga el verso 14. Verso 14 dice que es las arras. Entonces, el Espíritu, estar sellado con el Espíritu era ¿qué? Las arras. Y las arras es todo lo que se tiene que dar. Las arras está tomado de un matrimonio. Usted le da arras a la persona diciéndole no te va a faltar nada, porque yo tengo mucho. ¿Va que no te ha faltado nada? Yo tengo mucho. Entonces, las arras era el decirle a alguien, tú eres parte mía y eres heredera de lo que es mío. Eso eran las arras. Pero oiga, hay un hasta. ¿Las arras de qué? De nuestra herencia. Ahora dígame usted, ¿era la herencia? ¿Eran qué? La promesa. ¿Eran qué? Las arras. Las arras, o sea, tener el Espíritu Santo de la promesa, haber recibido el evangelio, eran las arras. Hasta, diga hasta, diga hasta. O sea que eso no era, eso era hasta donde nos iba a llegar, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando papi parte del velo. Al partir el del velo, entonces él redime el cuerpo de nosotros porque lo quita y entonces somos espíritus y entonces estamos teniendo la herencia. Por eso hay que dejar lo otro. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar hasta. Importante eso, ¿verdad? Entonces, Gálatas 3, versos 26 y 27. Fíjese, y aquí es donde se quedaron los bendecidos que no pasaron a la herencia. Dice, pues todos, diga, ¿cuántos? Todos sois hijos de Dios, pero usted entiende que los todos son los muchos, ¿verdad? Los todos que tenían la fe para creer que eran hijos de Dios, ¿sí o no? Entonces dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Todos son hijos de Dios por la fe, ¿sí o no? O sea, ellos tenían la fe que en este tiempo iban a seguir siendo escogidos, predestinados, hijos de Dios, ¿sí o no? Oiga, sigamos lo demás. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, otra vez la palabra todos, pero aquí ya no es todos por la fe son hijos de Dios, sino que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. O sea que ellos, hasta que papi parte, eran hijos de Dios por la fe y estaban esperando la promesa de la herencia, ¿sí o no? Pero no fueron bautizados. Está aquí conmigo, bendecido. El privilegio que nosotros tenemos. Esto no lo estamos inventando.
Cuando Él fue bautizado en su muerte, Él se quitó el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión y nos lo quitó a nosotros. Entonces, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Él estamos revestidos. Entonces, el revestimiento, ellos siguen desnudos. Son hijos de Dios por la fe, pero siguen en la fe. Entonces, no están revestidos, no tienen el revestimiento de Cristo. No tienen las vestiduras de la transformación. ¿Se recuerda que él habló de las vestiduras? Lo que pasa es que, mire, papi tenía que hablar de esa manera para que todos se loquearan. Ahí el de cornerina, de no sé qué, de ahí. Bueno, él comenzó. No, ahí está el revestimiento, es esto. Esto que tenemos ahora es el revestimiento de la transformación. La transformación de nuestro Padre, lo que nos ha dado es el revestimiento que tenemos hoy, que somos espíritus, totalmente seres espirituales. Qué lindo esto, ¿no? Entonces, aquí están los que fuimos bautizados. Entonces, ¿los otros son hijos o no son hijos? Sí, porque hay hijos de desobediencia, hijos de perdición. Son hijos, tenían la fe, sabían que eran hijos. Si usted le decía, sí, yo soy Jesucristo, es Dios, y le dicen así, pero fueron revestidos. Aquí estamos hablando de revestimiento. ¿Y cuál es el revestimiento? Esta palabra, el conocimiento. Esto es lo que nos ha revestido. Muy bien. Por eso es que Jesús dijo, si usted recuerda, cuando Jesús dijo, muchos son los que y pocos los escogidos. Si ahí estaba, muchos son los hijos y pocos los revestidos. ¿O no es lo mismo eso? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. A los que antes conoció, a esos llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, en fin, glorificó. O sea, eran los que Él quiso. Entonces, pero para eso hay que dejar la fe. Porque si seguimos por fe no hemos llegado. Estamos esperando la promesa y estamos teniendo la esperanza que va a llegar. Y no podemos, ahorita tenemos que estar parados y seguros de que usted heredó todo lo de Dios. Que usted es un escogido y que usted ya heredó lo de Dios. Eso no hay para dónde. Eso ya está. Muy bien. Vamos, hay que dejar la fe. Segunda, porque lo lleva a la promesa otra vez. Entonces ahí regresa otra vez. Vaya, cuando vea al Espíritu otra vez, caminemos otros 40 años. Ya llegamos otra vez. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, 7. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 a 7. Y esto lo dijo papi textualmente. Dice, he peleado la buena ¿qué? Batalla. He acabado ¿qué? He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué hizo? ¿La guardó? ¿Terminó? ¿Qué es guardar la fe? O sea, él vivió y la quitó. Terminó. He guardado la fe, la guardó. Cuando usted guarda algo, ¿qué pasa? La guardó. He peleado la buena batalla. Él lo dijo. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo tanto, guárdenlo ustedes también. Y terminemos con Hebreos 12:2. Ya, este es como usted ha visto cuando tienen a uno en las cuerdas y que ya le han dado, pero galletazos, diría papi. Sí, falta una todavía. Esa una es la que lo va a noquear. Sí, oiga pues. Puestos los ojos en el autor y ¿qué? O sea, ¿sí va a consumar la fe o no? ¿O la estamos inventando nosotros? ¿Qué dice ahí? Fijo los ojos
en el autor Jesús de Nazaret. ¿Y qué? ¿Y en quién? José Luis de Jesús, el consumador de la fe. Entonces, ¿la consumó o no la consumó? Bendecidos que me ven a través de las cámaras en las naciones. ¿Consumó o no consumó la fe? Porque ahí dice: puestos los ojos en el autor Jesús de Nazaret y consumador de qué. Solo que ahí tiene que hablar como que va a consumar la fe, ¿verdad? Autor y consumador. Ahora nosotros, dígame usted, ¿la consumó o no la consumó? La fe llegó a su totalidad, expresión en nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a vivir por fe si ya la fe se fue consumada? La fe terminó. La fe termina cuando usted mira lo que dejó. La herencia, cuando mira lo que le dejó. Por ejemplo, usted tiene fe que le van a dejar 100 millones de dólares. ¿Verdad? Lo confesamos. Sí, lo confesamos. Sí. Pero ya cuando se los dejaron, ¿para qué la fe? Venga para acá, chiquito, démelo a gastarlo. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Jesús de Nazaret, menospreciando el oprobio. ¿Quién fue el que lo criticaron, el que dijeron cualquier barbaridad de él? Menospreciando el oprobio, y se sentó, dígase, sentó a la diestra del trono de Dios. Y si él se sentó, ¿dónde estamos nosotros? Sentados juntamente con él en los lugares celestiales. Bendecido, eso se cae de la mata. Si él está ahí sentado, nosotros también, porque donde yo esté, dijo él, ahí estarán ustedes. Ya que yo no quiero entrar todavía. Eso ya son otros. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Si usted no quiere entrar, ahí sí que ya no podemos hacer más. La fe sirve mientras usted tiene velo. O sea que todos aquellos que viven por la fe tienen velo, tienen carne. Escúchenme, bendecidos, aquellos que critican y todo. Si tú vives por la fe, lo que tienes es carne. Cuando el velo se quita y desaparece, entonces ya no es esperanza, es la imagen misma de las cosas. Por eso es que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? Pues claro, si lo tenía muerto el cuerpo, lo tenía muerto la carne, ¿quién lo librará? Pues si hubiera estado en el tiempo de José Luis de Jesús, él lo hubiera librado, y de todo modo lo libró. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya llegó. Lo que no se ve hoy. Lo que no se veía, se ve hoy. La certeza llegó. Usted es un escogido, un elegido. Usted es un Dios, un predestinado. Usted tiene una herencia y tiene todo el conocimiento. Disfrútelo, bendecido. Recibamos con gozo al Rey. Si se aparece otro, perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada.
Bendecidos con toda bendición espiritual. En este día recibimos tú y yo espíritu de sabiduría y conocimiento para entender el misterio que estuvo escondido, pero que ahora ha sido revelado a nosotros, los que tenemos la mente de Cristo. La semana pasada estuvimos leyendo a Efesios 1:9, que dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y hoy vamos a tocar uno de esos misterios que es tan necesario entenderlo en todo el ministerio. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 7, verso 1. Es bien interesante una clave que hay aquí. Hemos hablado de esto antes, pero qué importante es entender esto. Dice, es una analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Estuve hablando con Rafa en cuanto a este capítulo y le pedí una orejita cómo él veía ese capítulo y él me dice, apóstol, lo primero que yo veo ahí es que es una comunidad en Roma que ignoraba. O sea, eran ignorantes en cuanto al significado de la muerte de Jesucristo. Entonces, como estaban en este estado de ignorancia, Pablo le dice, ¿acaso ustedes ignoran que la ley gobierna al hombre mientras está vivo? Pero si el hombre muere, la ley no puede con un muerto. Por eso es que cuando Pablo dice, habéis muerto con Cristo, o como dice 2 Corintios 5:16, el amor de Cristo, el verso 14, pienso que si no lo arreglamos ya mismo, pero dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. En otras palabras, se nos da una posición de muertos a nosotros también. Por lo tanto, si estamos muertos, la ley no puede con nosotros. Muchas veces cuando yo escucho la prensa o las personas que me escriben burlándose, ¿cómo usted se atreve a decir que no hay pecado? No es que no hay pecado. Pecado hay en ustedes, pero en nosotros no, porque nosotros estamos muertos a la ley. Y el poder de la ley, el poder del pecado está en la ley. Entonces, si yo estoy muerto a la ley, el pecado está muerto para mí. Para ti no, para ti que malentiendes, para la prensa que malentiende, ellos no entienden por qué nosotros decimos que no hay pecado. Claro, no hay pecado para nosotros. Aunque entendemos que este cuerpo que nosotros tenemos, esto es un cuerpo de pecado. Pero este es el cuerpo, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu que vive en ese cuerpo. Y ya, como dice Colosenses 2:11, dice que él echó fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una circuncisión entre mi carne y mi espíritu para que lo que sucede en mi carne no invada mi posición de perfección en el espíritu. ¿Quiere que me repita, bendecido? La circuncisión de Cristo en nosotros lo que significa es que aunque esto es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo de pecado. La muerte de Jesucristo lo que hizo fue una circuncisión, un corte para que lo que sucede en mi cuerpo físico no afecte, no invada lo que tomó lugar en mi espíritu, la perfección que Cristo me dio. Pero cuando hablamos de Roma, estamos hablando de una comunidad ignorante. Por eso dice, ¿acaso ignoráis? ¿Cómo es posible que ustedes ignoren que Jesucristo, Jesús de Nazaret, es como un esposo para la iglesia? Por eso en Apocalipsis dice, hablando de las bodas del Cordero. Y entonces cuando Cristo muere, ahí ocurren las bodas del Cordero y se casa la iglesia, pero con otro, con el que resucitó.
Esta ignorancia por 2000 años ha traído una apostasía de la verdadera fe cristiana. Por ejemplo, nosotros estamos tratando con comunidades romanas. De hecho, ellos a veces tienen en sus puertas, somos católicos, apostólicos y romanos. Si te dice que es romano, mira, es ignorante a lo que sucedió en la cruz. Él no le da valor al Calvario. Él no entiende, él ve eso como un cuento, como una historieta religiosa que tomó lugar allí, pero no le ignoran la importancia. Por eso es que dice ahí, en el próximo verso, en el verso 2, dice, porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Pero Pablo no está hablando en sí del matrimonio, es dando un ejemplo, es una analogía del matrimonio. Entonces dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Jesús vino exactamente para colocarte a ti muerta a la ley, para que el pecado no se enseñoree de ti, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, esto es un misterio que yo quiero explicarle a las naciones. Se ha hecho difícil de explicar por cuanto ellos ignoran. Es más, ellos ignoran hasta la ley. Son unos legalistas, ignoran la ley. Porque aquí Pablo dice, ignoráis. Y hablo con los que conocen la ley, que era en este caso, para aquellos tiempos, todas esas comunidades llamadas cristianas. Entonces, lo que sucede, vamos a ver la causa de por qué esta situación existe mundialmente. Vamos a ver en Isaías capítulo 25, hay una profecía, en el verso 7 dice, 25:7 dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas, ¿qué? Las naciones. El velo que envuelve a todas las naciones. Bendecido hermano mío, hijo mío, decreciendo en gracia. Ya tú no eres parte de esa condición. Tú no tienes ese velo. Pero las naciones tienen un velo. Y es un velo que no pueden ver. Les mantiene en ignorancia en cuanto a los beneficios del pacto. Dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están, destruirá, el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Cuando Cristo murió, destruyó la muerte para siempre. ¿Y quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. Entonces, si destruyó la muerte, destruyó al diablo. Hebreos 2:14. Porque eso es lo único que tenía el diablo. El imperio de la muerte. Al destruir la muerte, dice, y destruirá la muerte para siempre. ¿Al diablo por cuánto? Para siempre. Y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor así lo ha dicho. Enjugó nuestras lágrimas. El pueblo que tiene el velo está esperando las bodas del Cordero para el futuro, cuando eso ya tomó lugar hace 2000 años atrás. El pueblo que tiene ese velo, ellos dicen, en aquel día nos enjugarán toda lágrima. Ya las lágrimas fueron enjugadas tan pronto tú descubriste que tú eres un predestinado, que tú eres un bendecido, que tú eres un dracma hallada, que no te puedes perder, que tú tienes dueño. Ahí se enjugó toda lágrima, se te quitó ese velo. Naturalmente, ese velo también dice en el libro de Gálatas que es un embrujo. Gálatas capítulo 3.
Esto es un embrujo que lo produce el evangelio de la circuncisión. Mira cómo dice Gálatas capítulo 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Hay unos culpables en esta fascinación, en este embrujo. Dice, ¿quién os fascinó? Si al principio yo les expliqué y entendieron, ¿quién se metió por el medio? Bueno, nosotros sabemos al leer el libro en el capítulo 4 que fueron los apóstoles de la circuncisión. Los apóstoles de Jesús de Nazaret fueron quienes embrujaron a este pueblo. Entonces, una condición dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, si ya fue presentado como crucificado, ya la iglesia se quedó sin ese esposo. Por eso es que Pablo dice, para que seáis de otro, tienes que volver a casarte, bendecido. Digo, hablando como iglesia, la iglesia tiene que volver a casarse. Fíjate que en Apocalipsis 18, verso 7, cuando el ángel reprende a la ramera, a la iglesia católica, a la que comenzaron los apóstoles de Jesús, fíjate cómo dice en el verso 7 del capítulo 18, ella, porque el Espíritu lo que le dice es que tú estás sin marido, tú no te has querido casar con el resucitado. ¿Por qué no te casas de nuevo con el otro, con el después de la cruz, no antes de la cruz? Y entonces la ramera, el espíritu ramerismo católico romano les responde a ese ángel y le dice en el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, está hablando de individuos, yo estoy sentada como reina y no soy viuda. ¿Te das cuenta? Dicen, no, tú eres viuda. Todos los que dependen de Jesús de Nazaret, todos los que están esperando que Él vuelva, todos los que tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret, ellos son viudos. Ellos están sin marido. Ellos no tienen a Jesucristo en su corazón. Ellos están en viudez. Es una falsa conversión lo que tiene todo el sistema protestante. Por eso la ramera dice aquí, no, yo estoy reinando, yo soy reina. Yo no soy viuda. El ángel está diciendo, no, tú eres viuda, tú estás sin marido, porque Jesús de Nazaret murió y estaba supuesto a casarte con el que resucitó. Pero no quisieron obedecer al apóstol Pablo, no quisieron obedecer. ¿Y qué hicieron? Hicieron un misticismo de la persona de Jesús de Nazaret. Lo treparon en una cruz. Hicieron el sagrado niño corazón de Jesús, todas esas vainas que han envuelto con rosario, con novenario. Se inventaron unos escapularios y una mercadería de todo eso. Y mira, y el verdadero marido con las manos abiertas para recibirle, para que lleven fruto para Dios, dice el verso 4 de Romanos 7. No, la Iglesia Católica levantó a Jesús de Nazaret, hizo una imagen de ese Jesús de Nazaret, hizo un misticismo. Por eso yo en mi venida es difícil que ellos me vean. Ellos no me pueden entender a mí. Dice que Él es quien, la segunda venida del Señor. Imposible. Tú no ves que ellos lo que tienen en sus mentes es una brujería, es un velo que envuelve las naciones y no están preparados para ver al Señor en su segunda venida. Ellos no pueden, no tienen el discernimiento. Ellos están en ignorancia, son una comunidad ignorante, comunidades protestantes ignorantes, comunidades bautistas, evangélicas, pentecostales, todas están en una eterna ignorancia, tienen un velo. Es como yo caminar imagínate, cubrirme el rostro y decir, mira, sígueme que voy por aquí, que yo veo bien claro. No, te vas a caer conmigo en el hoyo. Ambos vamos a caer, porque si no veo, estoy en ignorancia. Y tú sabes que tú no puedes. Esto hay que decirlo delicado, porque ellos piensan que nosotros no creemos en Jesús de Nazaret. Al contrario, nosotros honramos su muerte. Nosotros entendemos la analogía. Pablo no tiene que decirle a Creciendo en Gracia, ustedes ignoran que ustedes se pueden casar con el resucitado.
No lo ignoramos. Y tú, si fueras honesto, ese que me está escuchando, que nunca ha visto este corte, pues mira, si ese es el problema, déjame casarme con el resucitado y poner a Jesús de Nazaret aparte. Pero ellos piensan que van a ofender a Jesús de Nazaret. Y no sabe que lo complacen. Porque él advirtió allá en Mateo, ojalá encuentre esto rapidito aquí. Allá en Mateo, él advirtió que el que ponga los ojos en él, mira, dice Mateo capítulo 21, verso 43. Vamos al 42 también. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, a los judíos, y les será dado a gente que produzca los frutos de él, los gentiles. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El que cayere sobre esta piedra. Esa piedra es de bendición cuando lo miras resucitado, cuando lo ves como cabeza del ángulo. Pero si los pones en los 33 años, te desmenuza y te quebranta. Por eso estamos viendo un sistema religioso quebrantado, desmenuzado. No saben ni en qué creen. Tienen 1000 doctrinas diferentes. Están en confusión perpetua. No entienden. Andan turbados. Están desmenuzados. Mira el Papa, ese tiene la cabeza cortada en pedazos, ese no entiende. Se atreve a decir por televisión, se atreve a decir que no hay salvación segura para nadie. Después dice, no, el infierno existe. El Papa anterior dijo, no, el infierno es una cuestión mental. Difieren entre ellos, bendecidos. ¿Por qué? Porque tienen los ojos puestos en Jesús de Nazaret. Tú no puedes, aunque quisiera. Yo entiendo que le amamos por lo que él hizo por nosotros en la cruz, pero por honrarlo a él, lo que él quiere es dirigirlos a ustedes a esa segunda manifestación después de resucitado. Es como el transbordador de un satélite de eso que envían a la luna. Eso arranca, pero luego el transbordador cumple su función y cae a la mar. Y entonces el satélite sigue y llega a la luna. Aquello es lo importante. El transbordador también es importante, pero tiene que desaparecer para que el otro suba y llegue a su propósito. Entonces Jesús de Nazaret hizo su trabajo, murió, quitó al diablo, lo destruyó, quitó el pecado, te salvó, te libertó, te abrió un camino nuevo, no el camino viejo, no la senda antigua, un camino nuevo para que tú camines en él. Porque si no, bendecido, si tú no entiendes estas palabras, créeme que tú tienes un velo y bien puesto. Estás desmenuzado, estás sufriendo. Eres de una comunidad que está engañada por la falsa religión, por el velo de las naciones. Por eso ignoras todo. Romanos dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros clama, Abba Padre. Tú sigues diciendo aleluya, porque tú ignoras, tú no sabes lo que te pasó, tú no sabes, perdón, no lo que te pasó, lo que te va a pasar, porque tú no has experimentado la gloria del resucitado. Hay un último verso aquí que quería utilizar, es Romanos 8:10. Vamos a darle lectura para comenzar a cerrar este calqueo. Romanos 8:10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, no al lado, en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este cuerpo pecaminoso está muerto
a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora oye esto. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, cuando te cases con el resucitado morará en vosotros. Mientras siga con Jesús de Nazaret, no hay garantía de transformación para ti. Pero si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él vivificará tu cuerpo mortal. Este cuerpo está en corrupción. Tiene unas promesas lindísimas, pero hasta que no tome lugar la transformación, entonces vivimos en la verdad escrita y en la mentira del sentir, los pensamientos de cada día que la carne nos trae. Pero tú estás cimentado como firme ancla del alma. Tú estás anclado en lo que está escrito, en el fundamento que el apóstol Pablo nos dejó. Y por último, en Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendecido amigo mío, hermano mío, qué rico es entender la riqueza de su gracia. Qué bueno es haber entendido el misterio de su voluntad. Así que los exhorto a que no ignoren nada de lo que está escrito. Que estén al tanto de todo lo que está sucediendo y que puedan así quitarle el velo a otras personas. Será hasta una próxima ocasión. Los declaro reinando en vida, los declaro en la verdad del pacto, los declaro con ángeles a su servicio, los declaro sanos, prósperos, más que vencedores, siempre en triunfo, llamando lo que no es como si ya está. Bendecidos. Hasta luego. ¡Ama, Padre! Hoy tu iglesia edificada tiene un solo fundamento, el evangelio eterno que nuestra mente transformó. Sus sólidas bases Pablo las constituyó. José Luis edificó, Dios mismo me lo explicó. Alumbrado y reequipado, reino en vida por su amor. Todas las riquezas del pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas del pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Hoy su iglesia edificada tiene un solo fundamento, el evangelio eterno que nuestra mente transformó. Sus sólidas bases Pablo las constituyó. José Luis edificó, Dios mismo me lo explicó. Alumbrado y equipado, reino y vida por su amor. Todas las riquezas de pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas de pleno entendimiento, el evangelio de gracia sobre edificación. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, Dios ha preparado para los que le amamos. Todas las riquezas de pleno entendimiento. Abba, Padre. Abba, Padre. Padre. Fíjese, ahí dice, ¿cómo castigará a los que no creyeron la verdad?
¿Cómo dijo que los iba a castigar? Matándolos, destruyendo la tierra, abriendo. No, ¿cómo digo? Mostrándole un pueblo, ¿es? Que sí creyó. Eso es todo, eso es todo. Aquí estamos. Bendecidos dioses, nos vemos el día miércoles. Padre.